la poesía siempre une, ¿no? Siempre tiende lazos generacionales. Esa es la verdadera amistad, ¿no? Creo yo. No es aquella en la que es de espejo, ¿no? Todos tenemos que pensar igual, entonces ahí no hay tertulia, ahí no acrece el pensamiento, la sensibilidad se cristaliza, no fluye. Esa es la riqueza, ¿no? También del ser humano contemporáneo, entender que todos nos estamos moviendo en algún sentido por diferentes razones y que en eso somos migrantes. Fíjate que la migración también puede ser en un solo espacio y hacia adentro, ¿no? Una especie de Ulises de Joyce, ¿no? O sea, migrar también en la conciencia, migrar también en la imaginación, en la memoria también se migra, ¿no? Lo que me encantaba del quines o del colibrí es cómo es un ser migrante que va polinizando, ¿no? Los gestores culturales, los artistas son eso, en su valor y en su riqueza, ¿no? Polinizar la cultura, ¿no? Intentar, ¿no? Ir tocando con nuestras semillas, con nuestro polen, digamos, generando riqueza cultural. Hola, este es el podcast para pensar en serio. Nuestro invitado de hoy, Julio César Goyes Narváez, nacido en Ipiales, Colombia, en 1960. Licenciado en Filosofía de la Universidad del Cauca, magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo. En Madrid, realizó el curso para profesores de Lengua y Literatura Española del Instituto de Cooperación Iberoamericana y una investigación en poesía de la comunicación y del conocimiento. Se doctoró en comunicación audiovisual con una tesis sobre el cineasta ruso Andrei Tarkovsky en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor e investigador del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO de la Universidad Nacional de Colombia. Autor de las obras Fugaz y Perdurable, Tejedor de Instantes, El rumor de la otra orilla, Imaginario postal, Nubes verdes para una ciudad gris, Arrayán, Pausada percusión y otras memorias, Guaitara e Ignicio. Entre sus numerosos ensayos destacamos El rumor de la otra orilla, la poesía de Aurelio Arturo, Premio Morada al Sur en 1995, y La vorágine, etnografía y autoficción en Relámpagos en la Maraya, 2024. En trabajos audiovisuales hizo Morada al Sur, El Pacto, Carros alegóricos, La Semana del Diablo, Viaje a la Claridad, Guaviarí, El retorno de la memoria, entre otros. En este episodio hablaremos de sus tiempos de niñez y juventud en Ipiales, sus migraciones fuera de su tierra natal y las de dentro del alma, las imágenes poéticas y ejes de su poesía, como el quinde y los geranios, la tulpa, la rejilla, el parque, la casa paterna, de la amistad de los chasquis y los amigos eternos, y de irse una y otra vez para volver una y otra vez a recargar el alma para empezar de nuevo. Julio César Goyes Narváez, en Ignición, termina con Umbrales, que es un retorno a Ipiales, un ir a la salvación de esta vida, que es la justicia poética. He tratado de contar de la manera más honesta que uno puede hacerlo. Es un libro para compartir con quienes me quieren y quiero, y con los que no conozco ni me conocen, quizás los mejores lectores, afirma. Soy Uriel René Guevara Rebel. Bienvenidos. Julio César Goyes Narváez, qué gusto volverlo a ver. Gracias por atender nuestra invitación. Bienvenido a este podcast para pensar en serio. Gracias también son mutuas y muchas gracias a Testimonio, a tu labor comunicativa que cada vez se vuelve más necesaria dentro de la cultura de nuestro sur y la cultura que se expande por todo el territorio. Mil gracias, Uriel, y a todos quienes escuchan, pues por estar con nosotros siempre pendientes. Conocí a Julio César Goyes cuando vine a trabajar a Ipiales por allá en 1985. Mira cómo pasa la vida, Julio César. Y recuerdo más que todo esas andanzas de calle por los fríos, por las noches de Ipiales. Sí, un momento bastante
rico en experiencia, ¿no? Son pues mis plenos 25 años, acabo de llegar de la Universidad del Cauca, habíamos terminado allá de estudiar filosofía y estábamos pues en nuestras búsquedas, bueno, pues literarias, culturales y políticas también. Entonces bajábamos al Cono Sur y subíamos. Y ese era un momento bonito porque la cultura en Ipiales, Uriel, florecía, ¿no? En varios sentidos, había grupos de teatro, había muchos escritores, muchos artistas plásticos, ¿no? Recuerdo toda esa generación de artistas plásticos de la Universidad de Nariño, había revistas, hacíamos nuestras revistas con mimeógrafo, y luego sí, pues con imprenta, pero era interesante el jolgorio que había, ¿no? Mucha inquietud, había mucha, digamos, ganas de mostrar que la frontera ipialeña estaba integrada a los, digamos, movimientos histórico-culturales del Cono Sur, aquellos que venían de Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Generalmente había un énfasis más en música, lo había habido en teatro, pero con la música y el teatro venía la poesía, ¿no? Venía los artistas plásticos, venía la danza moderna del Ecuador, de Bolivia, recuerdo yo mucho, ¿no? Y estos escritores que pasaban por nuestra frontera camino a Estados Unidos o a Europa, que eran maravillosos, ¿no? Fueron escritores que pues creo que aprovechamos mucho su experiencia y su calidad escritural, su calidad humana sobre todo, que era muy, muy importante, ¿no? Recuerdo de una de esas revistas, como Julio César con sus amigos. Ahora le pregunto de esos amigos que lo acompañaban en las calles, en las instituciones, en las viejas casonas de la Casa de la Cultura, esos recitales, las invitaciones a su casa, ya en esa casa esquinera, donde con un vino caliente se leía poesía, se hacía literatura. Hablemos de esa forma de hacer literatura, cultura en esas épocas, Julio César, y recordemos un poco esa revista Céfiro. Bueno, eso eso es arqueología, ¿no? Y memoria que da como una huella de lo que pudo ser formación, ¿no? Y yo creo que de alguna manera un aporte también a la cultura ipialeña por parte de la literatura en especial y en el teatro, ¿no? Sobre todo donde yo creo que me movía un poco. Eh, Era interesante las tertulias porque, digamos, innovaban primero fracturaban la idea del escritor, pues, decimonónico, ¿no? Siempre, siempre formal, siempre, digamos, referido a los libros propiamente dichos, a una especie de cultura de institución, ¿no? Y entrábamos en la tertulia más popular, que tendía puentes, ¿no? Con la cultura popular. Luego, pues esto se volvió cátedra para mí en la Universidad Nacional. O sea, yo tengo una cátedra que se llama así, ¿no? Audiovisualidad, subjetividad y cultura popular, y tiene que ver con esos momentos importantes donde llegaban no solamente, digamos, quienes escribían o tenían una, una formación académica, sino también quienes se habían hecho por experiencia propia, ¿no? De forma autodidáctica, por ejemplo, declamadores, ¿no? Músicos, del barrio, de otros barrios, ¿no? Y nos reuníamos en torno a algún visitante, ¿no? Que siempre llegaba pues generaba en nosotros un entusiasmo único por preguntar, por escuchar, por estar al lado, ¿no? De estos, de estas figuras, ¿no? Como dije, de folclóricas, de danza folclórica, de música, ¿no? Que llegaban de Chile, del Perú, de Bolivia, eh,
y entonces esas tertulias eran maravillosas, ¿no? Era una casa, pues la casa paterna. Mi padre siempre fue un hombre muy generoso, muy abierto. No tuvo una educación académica propiamente dicha, sino una educación autodidacta, y leía pues sus libros, y más que todo tenía una sensibilidad que la ponía pues, o que no la brindó, y que generaba la casa de puertas abiertas, ¿no? En momentos en que había que hacerlo, ¿no? Yo recuerdo varios personajes, ¿no? Eh, que, que generaron allí, digamos, yo diría que más que un entusiasmo, una especie de movimiento en torno de ellos, ¿no? Zapato Olivella, que estuvo allí, ¿no? Eh, Muñoz Martínó, ¿no? Que venía de Chile, que tenía lazos pues con Jorge Aravena, y ellos que tienen lazos con la obra poética de Pablo Neruda, pero además con su vida, ¿no? Que habían sido como asistentes o exsecretarios en algunos momentos, del poeta chileno, ¿no? Del gran poeta chileno, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, generaba en nosotros esa experiencia del viaje, ¿no? De conocer otras culturas, porque ellos nos pasaban pues de primera mano su historia política y su historia cultural local, pero también su vida, ¿no? Que no era pues cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces era muy interesante, y también pues de acá de Colombia bajaban, ¿no? Personajes especiales, ¿no? Entonces, la frontera permite eso, creo, Uriel, ¿no? Nos ha permitido y nos seguirá permitiendo, ¿no? Mm, Como transitar con nuestras nubes verdes, como digo en algún libro por allí colectivo, transitar, contrabandear conocimiento, contrabandear sensibilidad, ¿no? Y una especie de hermandad que no se perderá jamás, ¿no? Recuerdo muy bien, pues para nosotros los hermanos o ñaños ecuatorianos eran absolutamente vitales, pues teníamos una relación muy cercana, muy rica. Bien estábamos en Tulcán, o ellos venían acá, ¿no? Napoleón Varela, eh, los, por ejemplo, ¿no? Que ahora él pues vive en Quito y es un gran poeta ecuatoriano, ¿no? Y luego pues todos otros poetas que algunos han desaparecido, como el doctor Fierro, pues el gran amigo, el gran poeta, el gran humano, eh, que fue, siempre mantuvo una relación con nosotros muy grande, a pesar de que pues la edad nos distanciaba aparentemente, pero en realidad no, porque la poesía siempre une, ¿no? Siempre tiende lazos generacionales y entre el tiempo pasado y el futuro, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, en esa casa pues se daban, eh, muchas generaciones, ¿no? Y creo que eso era lo más interesante, ¿no? Le había preguntado a la revista Seviro porque a mí me encantaba verlo a Julio César con las revistas bajo el brazo y unos amigos promocionando, así como nosotros promocionábamos testimonio, como los poetas acá publicaban o los tríos hacían sus discos y cada uno andaba con las cosas bajo los brazos, pues porque esa era la forma de hacer el mercadeo. Sí, bueno, Zafiro se hacía el mimeógrafo, ¿no? Yo trabajaba en el SENA y aprovechaba el mimeógrafo del SENA para hacerlo, ¿no? Céfiro traducía, era un latinismo que derivaba del griego y que decía como una especie de viento fino, ¿no? De viento auroral o mañanero que anuncia pues que viene algo más grande. Entonces por eso lo pusimos Céfiro, y ahí se publicaban pues poemas, algo de prosa, y sobre todo se dibujaba, ¿no? Yo aprendí a dibujar allí en el stencil, ¿no? Y había Ramón López que colaboraba mucho conmigo, dibujaba muy bien y siempre ha dibujado, claro, y él ayudaba con el stencil. Habían otros, que trabajan conmigo en el teatro y que hacían figuras. Era un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, unas ganas de aprender cosas.
por considerarlas de sensibilidad y de belleza, de generosidad con la gente, ¿no? Era una revistica que incluso se regalaba. Luego pasamos a una mucho más, que le diríamos, mucho más elaborada, tal vez, y quizá un poco más, más pensada, que era Waka, ¿no? Y Waka pues ya tenía una especie de financiación de los amigos abogados, los médicos que, que pautaban, ¿no? Decíamos en ese momento, pautaban en nuestra revista y sobre todo lo hacían porque lo conocían a uno y porque les parecía que también esa era una manera de aportarle al crecimiento cultural de nuestro pueblo, ¿no? Entonces era muy interesante, ¿no? De esos amigos, así como Ramón López, yo sé que usted tiene amigos de esa época con los cuales viene y recarga el espíritu, el corazón, el alma, pues acá en Ipiales para irse de nuevo. ¿Qué amigos recuerda, por ejemplo? ¿A quiénes visita cuando viene? Ah, no, o sea, pues tengo muchísimos amigos. Es decir, yo pienso que, y esto es un pensamiento ya pues de la madurez, yo creo que el arte genera unos lazos de amistad profundos y duraderos, ¿no? Con algunas excepciones, como todo, ¿no? Pero claro, yo cuando voy ahora que yo siempre paso por allá algunos días, en fin, no dejo de visitar a mis amigos que por allá nos denominamos los chasquis, o sea, ellos se denominaron los chasquis y luego tuvieron la amabilidad de juntarme o de ajuntarme a su círculo, ¿no? Entonces, algunos poetas como Henry Manrique, Julio César Chamorro, pues que los conocen suficiente y que son mis amigos del alma. Y otros son, la mayoría son fotógrafos, ¿no? Ricardo Rueda, ¿no? Eh, An- eh, Antonio, Antonito, eh, se me fue ahora el apellido, Guerrero. Guerrero, Antoñito Guerrero, es mi compadre Roberto Goyes, que también está dentro de sus círculos, ¿no? Eh, Hay muchos de ellos con los cuales nos reunimos, ¿no? En lo mismo, ¿no? A hablar un poco a desatrasar cuadernos de nuestra vida, pero también a leer textos, ¿no? A compartir libros, a mirar imágenes, a hablar de ellas, ¿no? De hecho, yo alguna vez escribí un ensayo sobre la fotografía que ellos realizan, porque ellos son como unos arqueólogos, digamos, en imágenes del Ipiales y de los alrededores que quedan, ¿no? Porque ya están intervenidos por una modernidad industrial y por una modernidad de cemento que lentamente va minando esas lomas, como es el libro de Ramón, las lomas de Ipiales, y que van dejando ya solamente algunos rastros, ¿no? Unos trazos por los que adivinamos esa ruralidad que está perdida ahora pues por el auge de urbano, ¿no? Pero ellos mantienen en esas fotografías, porque son caminantes además, ¿no? Está también el Ricardo Sarasti, ¿no? Que también es del grupo. Hay muchos de ellos, algunos pues a veces es difícil encontrarlos a todos en el mismo sitio, pero que mantenemos una relación muy fuerte. Y pues con mi amigo de toda la vida, que ha sido Javier Garzón, él tenemos unas tertulias pues bastante considerables. Siempre ha sido así, desde que vivimos en el mismo barrio, eh, que van más allá de cualquier, digamos, condicionamiento ideológico, ¿no? Nosotros cuando nos reunimos evitamos hablar de cosas que son imposibles de tratar, ¿no? Por las mismas condiciones humanas, sociales, barriales, ¿no? Entonces somos libres también en eso, ¿no? Esa es la verdadera amistad, ¿no? Creo yo, o creemos, pues. No es aquella en la que es de espejo, ¿no? Eh, Todos tenemos que pensar igual, entonces ahí no hay tertulia, ahí no crece el pensamiento, la sensibilidad se cristaliza, no fluye. Tenemos que ser siempre mm,
amigos que compartimos diferentes estancias de nuestra vida, pero también diferentes formas de pensar, a veces de creer en el mismo Ipiales, de cómo se ha dado, de cómo se está dando. A veces hay el reclamo respetuoso de cosas que se hacen o que se dejan de hacer, ¿no? Porque pues es normal que nuestra vida vaya seleccionando y aspectos, ¿no? de nuestro pueblo que ya no existen. Entonces, pues para mí es absolutamente a veces traumático, ¿no? De llegar a Ipiales y no reconocer incluso a algunas personas que fueron parte de mi pasado. Pero es normal, ¿no? Hay que preguntar, ¿usted quién es o a dónde nos conocimos? En fin, para recuperar esos lazos, ¿no? Eso causa en uno, en mí, pues por lo menos que soy el que está un poco alejado, reconocer esos espacios se hacen solo poéticamente, ¿no? Porque algunos desaparecieron, incluso familiares, ¿no? Porque las familias cambian, los padres han muerto, ¿no? Los hermanos se han despedido, todos esos dolores se vuelven fortaleza también para poder archivar en la memoria, pero también hacer que esa memoria se vuelva creativa, ¿no? Y como terapéutica, digamos, un poco, ¿no? Porque recordar es vivir, lo que dice popularmente la gente, eso es cierto. Ahora, el problema es cómo recordarlo, ¿no? Cómo recordar esas cosas, esas valencias, esas axiologías simbólicas que permitan reconocer a las personas, a los sujetos vivos y que han aportado en un momento dado de sus vidas. No, no tiene que ser un reclamo siempre de lo que no se hizo, ¿no? Porque pues son circunstancias que ya pasaron, ¿no? Hay que pensar un poco en lo que se hace y lo que se podría hacer. Entonces, cada vez que yo vuelvo allá, siempre tenemos proyectos con los amigos, ¿no? Y eso es muy lindo, ¿no? O sea, porque nos mantiene, yo creo, vivos, ¿no? Siempre tenemos muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, a nivel educativo, fíjate que muchos de ellos, como tú, somos de la misma estirpe educativa, ¿no? Bueno, yo tengo la ventaja acá de tener a Edgardo Salazar, entonces con él mantenemos acá un diálogo, digamos, mucho más cercano a nivel de la cultura educativa, de la política educativa o de las políticas educativas. Pero allá, pues la mayoría también son profesores, entonces eso nos permite también una especie de afinidad en temas, ¿no? Vamos a hablar ahora de su mundo migrante, de su tiempo como migrante. Pues ya nos habló que cuando yo lo conocí venía de la Universidad del Cauca de estudiar filosofía y letras, pero también fui testigo de cuando se fue a hacer su maestría en literatura latinoamericana al Cabo y Cuervo. Después supe y vi que se fue para Madrid a hacer un doctorado en comunicación audiovisual, de laureado en su tesis, recuerdo, en la Universidad Complutense de Madrid. Este tema de ser migrante, pues así sea de salir de Ipiales y irse para otra parte, ¿usted lo ha involucrado en su quehacer poético? Sí, claro, porque digamos la poesía no puede hablar de algo ajeno a la experiencia vital del poeta, ¿no? O del autor, del escritor, del artista en general. O sea, yo no concibo, no soy un poeta de escritorio, pues tengo libros porque pues es las bibliotecas personales en las que uno tiene que trabajar, sobre todo pues en estas épocas tecnológicas digitales. Sin embargo, mi trabajo siempre ha sido muy vital, o sea, ha sido fruto de una relación con lo real, de la historia, de la violencia, de la búsqueda de deseos por cumplir o que aunque no se han cumplido, se han buscado, se han anhelado, digamos, ¿no? Entonces, la única manera era hacer como las nubes, ¿no? Tratar de salir del terruño, no porque no lo amara, creo que aprendí a amarlo mucho más por fuera, mm, sino porque había necesidad de conocer otros territorios, no solamente geográficos, sino simbólicos, de aprender, por ejemplo, a reconocer diferencias, a deshacerse un poco, sacudirse un poco de las xenofobias, eh, de esas diferencias étnicas que a veces se enclaustran dentro de nuestras mentes o nuestros cuerpos y no queremos entenderlas, ¿no?
Entonces eso lo va llevando uno lentamente a esa búsqueda. Pues, como tú sabes, pues yo vengo de una familia bien humilde, o sea, de manera que mi vida tuvo que irse haciendo a punta de trabajo y estudio. O sea, solamente al final ya de mi vida, cuando trabajo acá en la Universidad Nacional, es que consigo la comisión para hacer estudios doctorales, ¿no? Pero antes esto se convierte en una continua lucha por superarse, ¿no? Y por superarse y por tratar de encontrar dignidad en esa superación, ¿no? La más que se pueda, porque pues muchas veces yo me doctoré un poco tarde, por ejemplo, ¿no? Para estas épocas ya doctores lo hay a los 30 años, yo casi llego a los 50 a hacer un doctorado, por ejemplo, ¿no? De investigación, y esos doctorados son muy potentes, ¿no? Pero el tema tan bonito que planteas, pues para mí es demasiado, digamos, sensible, ¿no? Yo creo que la migración es uno de los grandes temas del siglo XX, sino de toda la vida. De hecho, terminé el año pasado una investigación que me llevó desde Tierra de Fuego hasta los Estados Unidos en busca de migrantes venezolanos en Colombia, colombianos en Estados Unidos, colombianos en Argentina, en la Patagonia, o venezolanos. Hicimos un trabajo, estábamos haciendo una serie de televisión, y pues por los costos de esto estamos ahora en stand-by, pero bueno, publicamos un ensayo, tenemos un teaser que no sé si lo conozcas, sobre estos migrantes, que dice un poco de la preocupación que siempre he tenido, pero además en la propia poesía pues ha sido inevitable, ¿no? El alejarse de la casa, del patio, de la rejilla, del carnaval, como tú dices, de los colibríes, de las lomas, de las montañas, de los amigos, ¿no? De las costumbres mismas, de la gastronomía, produce en esa migración, en ese movimiento humano, le llaman ahora movimientos humanos, desplazamientos humanos, que son de diferente índole. Pues están los políticos, ¿no? O sea, los exiliados, que son migrantes, un problema por las guerras, por los desplazamientos, pero hay infinidad de migraciones, ¿no? Las migraciones por los deseos de superación, las migraciones por la búsqueda de nuevos futuros, ¿no? De nuevas posibilidades, no solo para uno, sino para la familia, ¿no? Porque es que uno no migra realmente solo, uno migra con todos los recuerdos y toda la memoria de su familia y de su patria chica. Por eso es que produce tanta nostalgia, tanto dolor, digamos. Entonces, cuando yo voy desplazándome lentamente, ¿no? A, pues a Popayán, vuelvo, bajo hasta Quito, bajo el Perú, vuelvo a subir, luego paso a Cali, en Cali me quedo un tiempo, y luego pues por la beca del Caricuervo voy a Bogotá, acá vengo a Bogotá, y luego pues como tú sabes, pues pasamos a Europa, principalmente a España, donde yo estudié, pero entonces de allí uno se mueve por varios países, y lo que va encontrando es que hay una gran masa humana moviéndose por todos lados, ¿no? De todos los países, de todos los sitios. Entonces, esa es la riqueza, ¿no? También del ser humano contemporáneo, entender que todos nos estamos moviendo en algún sentido por diferentes razones, y que en eso somos migrantes. Fíjate que la migración también puede ser en un solo espacio y hacia adentro, ¿no? Una especie de Ulises de Joyce, ¿no? O sea, migrar también en la conciencia, migrar también en la imaginación, en la memoria también se migra, ¿no? Por eso hay procesos de maduración o procesos de cambios de personalidad y de subjetividad que te permiten hacer eso, ¿no? Pero lo interesante es cómo ese hombre que migra va cambiando y va aprendiendo a conciliar diferencias, ¿no? Y a respetarlas, porque cuando uno migra tiene que respetar esas diferencias. Se va integrando, sí, y va exigiendo que los otros, que son locales, le reciban a uno y lo vayan también respetando y asimilando lo que uno les lleva o lo trae, ¿no? Porque hay que compartir, digamos, hay que tejer cultura, ¿no? Hay que conformar simbologías, ¿no? Ellas no están allí, pues,
para recoger, sino que hay que producirlas, crearlas, ¿no? Hacer civilización, hacer cultura. La cultura es una creación, no es como la naturaleza que está allí antes de nosotros. La cultura la hacemos, ¿no? La vamos rodando, la vamos eh, eh, enriqueciendo, digamos, ¿no? Pero ahí está en mi libro, el último libro, Ignición, que se publicó en España, pues es un testimonio, diría yo, para recordar tu punto comunicativo, un testimonio, una crónica y una imaginación creadora de la migración, ¿no? De las personas que yo conocí, de las situaciones que me tocó vivir, de lo que aprendí y de lo que sueño, ¿no? Porque cuando uno migra también sueña con cosas que a lo mejor nunca las va a tener, pero que sostienen la vida que llevas, ¿no? Tejedor de Instantes, 1992, Imago Silencio, 1997, El Eco y la Mirada, 2001, Imaginario Postal, 2010, Nubes Verdes para una Ciudad Gris, 2010, Arrayán, 2013, Pausada Percusión, 2019, Guaita, la Antología, 2019, Ignición, 2021, Antologías, Artesanías de la Palabra, 2003, Desde el Umbral, 2004. Bueno, un itinerario de poesía de Julio César Góyez, entre Tejedor de Instantes e Ignición. ¿Qué ha pasado? Usted, muchos dicen que a veces no son capaces de releer lo que publican. ¿Usted ha vuelto a leer sus libros desde ese Tejedor de Instantes hasta Ignición? ¿Ha tenido tiempo? Sí, desde Fugaz y Perdurable, pues aquí en una colección de antologías personales electrónica, yo publiqué hace 2 años una antología, diga, personal que recorría estos libros, seleccionando algunos poemas, que se llama Atizar las sombras. Y bueno, pues vamos a publicar en Paralelo Cero en Ecuador una antología más robusta, que recoge incluso Fugaz y Perdurable, que fue el primer libro que yo publiqué, bueno, que me publicaron. En eso está incluido mi querido amigo Alirio Velázquez, porque en esa época él estudiaba Derecho en Nariño y allá tenía la editorial Excedra, y él tuvo a bien, por su generosa amistad, de recoger poemas míos de esa época. Ese es un libro, por ejemplo, que está allí, ¿no? Fugaz y Perdurable. De eso escojo yo como 3 o 4 poemas que me llamaron la atención realmente al releerlos. Y bueno, y Guaitara, que fue una antología que publicó acá Pablo Pardo en Casa de Libros, en plena pandemia, diría yo, porque cumplía 60 años. Entonces, Guaitara es una antología, es una relectura, yo diría que autocrítica. Incluso se me fueron poemas que estaría dispuesto a renunciar, pero que transita todos esos libros, ¿no? Y el prólogo lo hizo Clara María Parra, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, y ella ahí lo dice, me decía pues que de alguna manera los temas míos siempre son como unos ejes, ¿no? Con los que vuelvo, ¿no? Y genero otro tipo de escritura. En realidad la poesía es así, ¿no? Yo creo que el arte es eso, ¿no? Bueno, Borges decía eso, ¿no? En el fondo, ¿no? Que había unos 4 temas y que esos 4 temas eran variaciones, ¿no? Porque uno no se resigna, ¿sabes, Uriel? A lo que uno hizo. Uno quiere hacerlo mejor, o quiere empatizar más con los lectores o los amigos, como decía Gabo, ¿no? Uno escribe para los amigos y es cierto, ¿no? En gran medida, ¿no? Para la familia, para su pueblo, ¿no? Entonces esos temas vuelven y surgen, digamos, el patio de la casa. Ahora estoy obsesionado, bueno, he venido obsesionado hace tiempos con la rejilla, porque claro, ya no existen las rejillas, pues mi casa había una tienda que era la tienda de mamá y de mis hermanas, donde se vendían lanas, se vendían abarrotes primero, ¿no? Diferentes artículos, y me recuerdo de niño yo en la rejilla,
parado allí mirando el mundo de afuera y mirando el mundo de adentro. Para mí la rejilla es muy poética, ¿no? Es el eje, es axial simbólicamente, ¿no? Porque permite pararse ahí a mirar el mundo que pasa, el carnaval, por ejemplo, en el Gólgota, en mi Gólgota querido, y al mismo tiempo mirar hacia adentro, ¿no? Hacia la intimidad, ¿no? Es de una fuerza, de una imagen poderosa. Y yo creo que se va a llamar algo así esta antología que vamos a publicar en Kit, porque permite justamente reelaborar, pero volver a entender lo que pasó en la infancia, ¿no? Que para mí pues es tan poderosa, ¿no? El parque, ¿no? Que ya no está el parque que yo amé, digamos, en el que escribí algunos cuentos. Pues yo he escrito cuentos, pero muy pocos, y estoy también obsesionado por hacer un trabajo, un cortometraje en Ipiales a partir de un cuento mío que llama Curiosidad a pleno día. Creo que valdría la pena hacerlo ahora, justamente porque me han dicho y me han informado de la inseguridad que vive en nuestra frontera, y tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver un poco con esa paradoja, ¿no? Del vivir diario y del encuentro con la muerte y con el sufrimiento, ¿no? De los unos y los otros, ¿no? De cómo podemos construir esos momentos más agradables, más adecuados para poder vivir, porque de lo contrario, si vivimos amenazados, si vivimos en el miedo, uno no puede seguir adelante, hay que vencer el miedo. Sí, es lo que pasó con la migración, ¿no? Yo tuve que vencer el miedo a viajar, el miedo a enfrentarme a otras culturas, el miedo al no poder de pronto responder como se debería. Y ese salto es el que le permite a uno realmente construir una experiencia, ¿no? Entonces, desde esos primeros libros hasta acá, sí, de hecho ha habido una explosión de temas distintos, pero si uno lo relee, de pronto se encuentra con reelaboraciones, ¿no? Eh, de ciertos temas principales que me han atormentado y que me son muy gratos para mí, ¿no? Eh, Porque construyen, digamos, la vida que yo he podido, digamos, no solo vivirla, sino crearla, ¿no? Enriquecerla, ¿no? El río Guaitara, ¿no? Los caballos que son para mí tan ricos en metáfora, tan ricos en imágenes, ¿no? Las tulpas, ¿no? Todas estas cosas que ya han desaparecido, pero que sobreviven en nuestras memorias, ¿no? Y allí pues no caerán, ¿no? Hablemos de esas imágenes porque hay unas muy bellas, sobre todo las de su casa, así como la de la rejilla. Vemos con una imagen preferida y ese eje sobre el cual circunda mucha de su poesía tiene que ver, por ejemplo, con lo que ya mencionó, los colibríes y los geranios, tanto que usted se identifica como king de audiovisuales. Esa imagen del king de los geranios, ¿qué significa? No únicamente como imagen poética, sino como lo que ya hablamos, la migración interna, pero ya como un acto superior, que es el recuerdo de la vida, un acto poderoso como es ese recuerdo de haber sido niño en un sitio. Sí, Ariel, mira, pues es inevitable que yo recuerde aquí a mi madre. O sea, mi madre pues tenía sus geranios, sus flores en el patio, un patio más o menos considerable para un niño, por lo menos, era un paraíso, por lo menos para mí, porque yo no salía de la casa, digamos, aunque yo me volaba para jugar en la calle con los amigos, para lo de los niños, ¿no? Normales, lo de todo niño. Entonces, esas ideas del Kind y los geranios está asociado totalmente a mi madre, ¿no? Y a la casa, ¿no? Entonces, lo que uno siente con él, yo lo siento totalmente. Aquí donde vivo, aquí en Bogotá, en mi barrio, hay el escobillón rojo, que es un árbol muy bello con una flor roja, y allí habitan los colibríes diarios, ¿no? Somos endémicos en toda Colombia, por lo menos una gran parte andina de esta ave maravillosa. Pero Nariño somos muchísimo más ricos, o sea,
En Nariño, por todo el río Ñambí, hay una riqueza, una, una riqueza de esta ave que es mítica, ¿no? Totalmente mítica, porque es una especie de dios, ¿no? De hecho, le decían diosito, ¿no? Un diosito que conectaba, pues, o que conecta, ¿no? Para muchas culturas, por lo menos para mí también, conecta el presente con el pasado, ¿no? Y al polinizar la flor, pues con un futuro, con una flor nueva. Lo que me encantaba del quinés o del colibrí eh, es cómo es un ser migrante que va polinizando, ¿no? Las flores. Entonces, en un tiempo yo hablaba así con la cultura. A mí me parecía que los gestores culturales, los artistas son eso, o por lo menos deberían serlo, eh, a su manera y en su valor y en su riqueza, ¿no? Polinizar la cultura, ¿no? Ese es nuestro deber, digamos, ¿no? Nuestra forma de ser, ¿no? Intentar, ¿no? Ir tocando con nuestras semillas, con nuestro polen, digamos, generando riqueza cultural, porque para mí eso es la metáfora más bella que hace el colibrí, pero además, pues, en mi caso, Quinde Audiovisuales produjo esa metáfora una cosa mucho más física, fisiológica, ¿no? Tecnoperceptiva para el caso del cine y de la audiovisualidad, pues por razones obvias, ¿no? Como el quinde mueve sus alas y sin embargo la mueve a una velocidad tal que puede detenerse, ¿no? Tal como ocurre o ocurría con la imagen en el cine y como todavía sigue ocurriendo dentro de los procesos de conexión y de interacción electrónicos, la imagen hoy día, ¿sí? Que podemos verla fija, ¿no? Y podemos detenerla, ¿no? Podemos componerla. Y si uno ve a esta ave hermosa, a esta ave mítica, pues hace eso, ¿no? No solamente, digamos, poliniza, ¿no? Sino que genera un acto de belleza, un acto sublime eh, del tiempo detenido, ¿no? De un tiempo que puede ser poético realmente, o que lo es poético, ¿no? Y en las mitologías, pues si uno lee mitologías sobre el quinde, pues, hay cantidades sobre el colibrí, ¿no? A mí la que más me gusta o la que más nos gustaba en esa época era pues como nuestros ancestros, nuestros parientes hablaban sobre cuando llegaba un colibrí a los jardines de la casa, ¿no? Siempre creyeron que llegaba alguien de visita, entonces era una especie premonitoria, ¿no? Pero también que alguien podía estar muriendo o había muerto, ¿no? Entonces conectaba, digamos, esos supramundos o inframundos con los supramundos, ¿no? A través del colibrí como el alma que transita y que hace puentes, ¿no? Entre lo que fue y lo que puede ser. Esas mitologías son poderosas y todavía, digamos, subsisten, ¿no? Se consideran así, ¿no? Hay culturas en Colombia, en el Guaviare, en el Amazonas, que no está prohibido, sino que ni siquiera es sagrado, por ejemplo, capturar un colibrí o hacerle daño, ¿no? O encerrarlo, ¿no? Entonces, y mantienen con esa imagen de vuelo una filosofía, ¿no? Entre varias de las culturas indígenas colombianas, no ya digamos las peruanas, que también, en donde el quinde también es absolutamente maravilloso. De hecho, pues el prólogo de mi libro, El quinde de los geranios, lo hizo un poeta y antropólogo peruano, ¿no? Eh, a razón de eso también, ¿no? En la parte del ensayo, Julio César también se ha destacado muchísimo. Recuerdo con muchísimo cariño por la profundidad del escrito El rumor de la otra orilla, la poesía de Aurelio, todo lo que fue Premio Morada al Sur por allá en 1995, hasta la última que recién publica Casa de Libros en torno a la vorágine, etnografía y autoficción en Relámpagos de la Maraña, un libro bellísimo que es de este año, estuvo en la Feria del Libro.
Hablemos de estos ensayos o del concepto de ensayo, pero más que el concepto de ensayo, veamos lo que usted miró, lo que sintió en la época y cómo ha influenciado en su espiritualidad literaria la obra de Aurelio Arturo. Es verdad todo lo que se dice sobre Aurelio Arturo, que es un poeta universal, afortunadamente nariñense, que ha trascendido y tiene mérito de ser universal. Sí, pues el ensayo para mí es fundamental, ¿no? Incluso está pegado pues a mi actividad universitaria, ¿no? Como profesor, como investigador. Entonces yo escribo muchísimos ensayos realmente. Y claro, tengo que, digamos, no tengo, sino que es parte de mí una imagen creativa, digamos, que está pegada a la imagen lingüística y a la imagen visual, pero tiene otro aspecto que es pensar también de forma más lógico-narrativa, lógico-poética, eso que uno hace o eso que uno eh, está pensando, ¿no? Y eso tiene varias maneras, pues he hecho trabajos teóricos, ¿no? Como La mirada espejeante, por ejemplo, que es toda mi reflexión sobre el cine de Andrei Tarkovsky, el cineasta ruso, o yo qué sé, otros cineastas con los que he estado trabajando. Este año salió en cátedra en España, por ejemplo, un ensayo sobre las series de televisión eh, que editó el profesor Jesús González Requena, y eso pues ha sido para mí también de mucha riqueza. Entonces, el cine en general siempre ha estado pendiente allí y hemos estado escribiéndolo, hemos estado puliéndolo y hemos estado publicando. En poesía, igual, pues se hacen en revistas literarias, ¿no? Muchos de mis escritos son más reflexiones críticas, de valoración de reseñas, de libros de poemas, de novelas, ¿no? Em, y, pues con respecto a tu pregunta de Aurelio Arturo, pues que es obligada, ¿no? Pues fue como fue mi tesis de maestría, ¿no? Esa fue mi tesis de maestría en el Instituto Caricuervo, ¿no? Los rumores de la otra orilla, variaciones en torno a la poesía de Aurelio Arturo. Entonces, claro, yo considero que Aurelio es nuestra automirada. Mira cómo pegaste tú también que no hay salida sino síntesis, ¿no? Morada al Sur y La Vorágine de Rivera, como Cien Años de Soledad o, o Cóndores no entierran todos los días, o digamos Celia se pudre de Rojas Serás, o El Cristo de espaldas, o La rebelión de las ratas, Que viva la música, bueno, por decir algunas, son nuestra automirada. O sea, en esas novelas y en esas obras nos vemos nosotros. Por ejemplo, Si mañana despierto, Jorge Gaitán Durán, que fue tan importante para mi vida poética y para mi vida intelectual, porque nosotros ya cumplimos 35 años de nuestro grupo de Si mañana despierto, que fue una inspiración con Jorge Gaitán Durán para mí uno de los grandes poetas y grandes pensadores que ha tenido este país, ¿no? Entonces, la obra de Morada Sur es una automirada no solamente del sur de Nariño. O sea, uno puede referirlo y hacer una referencia y entablar unos lazos con el paisaje, eh, con la palabra, con una palabra oral controlada por el gran poeta, sino también con el país, con los vientos que corrieron por todo el país, como dice él, el verde de todos los colores que tanto se cita, en fin. Sin embargo, para mí fue un poeta que me ayudó a pensar un momento latinoamericano en la poesía, porque desde Jan Maragall en Argentina, Molina y poetas importantes en el Cono Sur y en México, se estaba pensando una poesía telúrica, eh, que no fuera una poesía barroca, sino que fuera una poesía más sencilla, pegada hacia la voz eh, más original del poeta y de su tierra,
¿sí? Que lo identifica como de su tierra, es decir, la cadencia, por ejemplo, ¿no? El ritmo, ¿no? Y la fascinación por lo que ve, ¿no? No tanto como realismo, porque Arturo, las hojas se vuelven pájaros, por ejemplo, ¿no? Sino esa capacidad para sentir cómo el viento mueve las hojas, cómo el viento habla sin hablar, ¿no? En los patios y en los rastrojos y en los árboles, y eso le va dando una especie de poética, bueno, si queremos mítica, pero no el mito en el sentido de incomprensible, sino el mito en el sentido de fundacional, en el sentido de que eso somos, ¿no? De que somos eso que el poeta nos dijo. Entonces, a mí me pareció muy interesante que a través de Arturo yo pude leer la literatura latinoamericana y también eh, internacional. Por ejemplo, recuerdo que yo comencé a leer a Friedrich Hölderlin, el poeta alemán, a partir de algunas reflexiones que me causaba Aurelio, y después descubrí pues que Hölderlin era el inmenso poeta de todos los tiempos, ¿no? Todo eso a uno lo va formando lentamente. Entonces yo creo que Gabriel Arturo sí es nuestro gran eje, nuestra automirada. Eh, a veces me preocupa que algunos conceptos de algunos, yo no sé si poetas y críticos, traten de endiosarlo y no verlo como el hombre carne y hueso que fue, ¿no? Y ver su poesía como una herida que está allí supurando, porque es una herida, no necesariamente tiene que ser tan dolorosa, sino que es una herida que la palabra abre como un surco para que entendamos la cultura, ¿no? Y que podamos, lo digo en el sentido en que si se endiosa un escritor o una obra, se cae en el peligro de que la obra no circule popularmente, no sea leída en la cultura popular. Pues, entendemos cómo antes se decía, no, es que la poesía es por una élite, la poesía es para la inmensa minoría. Pues yo no comparto eso, ¿no? Yo creo que los artistas y los grandes escritores deben estar a merced, como el agua, como el pan, como dice Tellier, ¿no? Mi poesía es el pan puesto en la mesa, ¿no? Que es el gran símbolo también de Hölderlin, de los hermanos, ¿no? Y de los parientes, es un poema bellísimo, los parientes, ¿no? Es el pan puesto en la mesa, o sea, es para todos, ¿no? No importa cómo cada uno lo asuma, lo manduque, lo devora, lo digiera, no importa, pero debe ser para todos, ¿no? Entonces, a veces la academia, cierto tono de endiosamiento a los escritores podría generar, no una empatía, sino un rechazo a ellos, ¿no? Eh, Pareciendo que estas obras hacen parte de una cultura de élite, ¿no? Entonces, no, porque muchos de los escritores tienen unas vidas muy humildes, ¿no? Muy sencillas, y eso no va a cambiar, ¿no? En la parte final de este podcast, para pensar en serio, con Julio César Góyez Narváez, pues hacemos un recorrido de sus trabajos audiovisuales, algunos, con Morada al Sur en 1999, El Pacto en el 2003, Carros Alegóricos en el 2009, La Semana del Diablo en el 2011, Viaje a la Claridad en el 2012, Guaviarí en el 2016, Retorno de la Memoria 2018, entre otros. Julio César, usted sabe el impacto del pacto. Creo que es una película tan nuestra, tan bonita, tan elemental, pero tan llena de significados porque en esa película usted graba, refleja y comunica a partir de un mito, el mito del que da el alma al diablo, que es un mito universal, pues se recrea humorísticamente, literariamente, yo creo que hasta psicoanalíticamente, el ser nuestro.
¿Qué lo inspiró a hacer ese pacto y qué significó para usted esa producción audiovisual, no solo para lo que ha hecho, sino para lo que va a hacer a continuación? Bueno, pues no, yo creo que desde niño siempre yo fui criado con relatos orales. Es un dato insalvable, pues, o sea, mi padre fue un poeta oral, o sea, entonces eso tiene que generar en uno, por un lado, no soy un contador de cuentos, y menos orales, pero digamos que mi imaginación está formada de ese legado simbólico de un hombre de carne y hueso, y en la cocina, en la tulpa, después de la comida, en fin, en las noches, ¿no? A veces sin luz, a punta de vela. Estos somos de esa época, bueno, ¿no? En el fuego de la cocina, ¿no? Atizado por la madre, ¿no? Eh, entonces, yo en la Universidad de Popayán, en la Universidad del Cauca, mi profesor de pedagogía, que era un gran hombre, nos puso a hacer un trabajo de investigación de relatos orales para ver si a través de los relatos orales podíamos enseñar o compartir algún saber. Inmediatamente yo tomé el relato oral. Es curioso porque en el Cari Cuervo lo volví a retomar y fue a partir de la primera etnografía de relatos orales que hice en los municipios de Ipiales, incluyendo Tulcán, como frontera internacional, digamos, y todos los municipios nuestros, Huachucal, ¿no? Aldana, todos estos sitios, hasta recuerdo El Espino, ¿no? Parte de Piedra Ancha, me acuerdo yo, donde yo también pasé un momento de mi infancia, ¿no? Eh, y esos relatos producían en mí, era tan difícil, digamos, pues como atarlos, como unirlos. Y fue hasta que llegó el Caricuervo que él, estudiando a Vladimir Prop, el famoso etnógrafo ruso, pues, que es un inventario de los cuentos orales rusos y después sacó de ahí una teoría. Todavía no leíamos a Campbell y sus relatos míticos del héroe, el viaje del héroe, en fin, sino Prop. En mí causó mucha enseñanza y mucha inquietud. Entonces, lo primero que yo hice en Popayán fue un relato, o sea, escribir un relato que llamaba El Pacto, o sea, un cuento para cuento, y lo hicimos en diapositivas. Yo no guardo esas diapositivas, no sé qué puede haber pasado, pero yo hice todos los dibujos, porque hacíamos sonoviso con la voz grabada. Recuerdo que las fotografías las tomó mi compadre Roberto Goyes, el de Nectacrón. Ese fue mi primer cine inolvidable para mí. Entonces proyectamos eso, claro, de hecho eso fue muy lindo para la materia en ese momento, pero luego quedó entonces ese relato que luego nuestro querido Miguel Garzón en la revista Reto lo publicó. Y hasta ahí tuve que esperar muchísimo tiempo, ¿no? Casi 10 años, 11 años, hasta llegar aquí a Bogotá, al Instituto Caricuervo, que estudiamos los relatos, volví a presentar trabajos parecidos y ahí pude estudiar cómo las etnografías nos enseñaban de que muchos de los relatos orales de los territorios, de varios territorios, de diferentes territorios, se unían en el fondo, se tejían entre ellos y con eso causaban o formaban una subjetividad para sus habitantes. Es decir, una forma de pensar su época fundacional, pero también de transitar en la vida para hacer cultura local. Entonces, para mí fue importante. Pero pues no tenía herramientas cinematográficas. Había visto cine, pero poco. Bueno, Bogotá para mí fue esa gran enseñanza, esa gran fuente de riqueza cinematográfica. Entonces comenzamos a ver cine. Luego tuve la oportunidad, pues yo he viajado a Cuba unas 5 veces y conocí a Fernando Pérez, el gran cineasta cubano, y es la única vez que yo pude hacer un mes con él cine, ¿no? Estudiar cinematografía, plano secuencia, me acuerdo. Es la primera y la única vez que yo estudié, lo demás fue pura autodidáctica y sobre todo mirar cine, ¿no? Entonces lo primero que se me ocurrió
cuando entré a la Universidad Nacional, habría que proponer tres cosas, porque le exigen todavía, le exigen a uno, que es extensión, investigación y clases temáticas. Entonces yo en investigación propuse justamente hacer una película para entender los niveles comunicativos. Era un poco ingenuo todavía, porque de comunicativa la película tiene muy poco. Tiene un nivel, digamos, es el nivel del texto comunicativo semiótico, pero pues tiene una experiencia antropológica mucho más rica que la de hacer una especie de documental, que no fue. Entonces decidimos hacer esa película. Primero, pues porque quería yo, o porque entendía yo que ese tema es un tema universal que está en Goethe, en Wolfgang Goethe en Alemania, aunque él fue un compilador, recuerden, él hizo el Fausto, pero antes de él, todos los 5 relatos, algunos publicados de la medievalidad, fueron orales. Y entendía yo que en nuestra región, en nuestra localidad, estaba también ese relato criollo a nuestra manera de entender la relación del campesino con el diablo, pero no era un diablo, digamos, religioso, era un diablo de la iglesia, sino un diablo un poco, si queremos, más sociopolítico, porque es el gamonal, aunque ese gamonal está dotado también de una fuerza sagrada dominante y negativa, que es la que va llevando a Fulgencio a, a su problema. Finalmente, pues es la sabiduría popular en el viejo, en el ancestro, el que le da la salida para que su alma no sea vendida y sí pueda salvar a su pueblo empedrando la plaza y pidiéndole pues inclusive esa fusión que hay allí, ¿no? Entre lo mítico, local, regional, ancestral y la religión a partir de la mamita de las lajas, como decimos nosotros, ¿no? De la Virgen de las Lajas, que entra a funcionar también esas fuerzas vivas allí, ¿no? Y lo otro que me causó, pues, absoluto, hasta ahora me sigue siendo muy grato, es cuando yo voy al Ecuador, siempre encuentro las referencias en el Ecuador, ¿no? Eso es lo que pasa, la mitología nos une. Si uno se propone hacer un trabajo de reflexión sobre la mitología de nuestras regiones, locales o internacionales, termina uniéndonos en la construcción del sujeto moderno, con todos los problemas que tengamos, pero somos sujetos modernos que estamos pues sobreviviendo todavía, ¿no? Y que esperamos que pues lo logremos de otra manera, ¿no? Que logremos sacar adelante nuestra civilización, porque a veces parece tambalear, ¿no? Finalmente, Julio César Goyes, siempre esperamos al final como un mensaje bonito para nuestros televidentes, los seguidores de Spotify, para que Julio César Goyes en un minutico como que construya o reconstruya algún mensaje, esa experiencia de vida. Dicen que la vida no solo es lo que se vive y se ha vivido, sino especialmente lo que queda por vivir. Yo le insistí en Céfiro, en ese viento suave, extraño, impulsador. Eh, Todavía cabe un viento de esos a estas alturas de la vida, Julio César. Sí, muchas gracias, Uriel. Realmente yo siempre, lo único que podría decir como una especie de síntesis es que la memoria se construye, que el sujeto se construye, que la cultura es una construcción, una propuesta, no solamente colectiva, ¿saben? Sino también individual, es decir, de lo que hacemos cada uno para aportarle a los demás. Y en ese hacer de cada uno para aportar a los demás, a lo mejor confluimos y coincidimos con otros. Entonces, ahí la unión hace la fuerza, como se dice, pero la memoria es un trazo que hay que construir. No es algo que ya está, no es un solo dato que está allí, digamos, petrificado, sino que hay que revivirla constantemente. A mí me da miedo, bueno, miedo no, me da un poco de nostalgia y de tristeza a veces cuando las tecnologías que nos habitan hoy en día y en las que habitamos, estas pantallas, esta pantallocracia,
esta omnipresencia de las pantallas, destruye un poco la memoria oral territorial. Yo digo, finalizando, no perdamos un código, sino que adquiramos otro. Si ya teníamos la oralidad y llegó la escritura, y ahora estamos en la audiovisualidad, que para mí también es una escritura, en vez de perder la oralidad o la escritura, hagamos lo que hoy día se llama transmedia. Nosotros decíamos tejido, ¿no? Que me gusta más porque vengo de familia de tejedoras. Ojalá en el próximo viaje al sur, a Ipiales, donde viene a recargar el alma Julio César Góyez, nos podamos encontrar para juntos revivir, reconstruir las memorias y volver a contar este podcast para pensar en serio con uno de los grandes ipialeños, un migrante del mundo de la literatura, del mundo real, donde todavía cabe esa nostalgia por la gastronomía, por las imágenes de infancia, por las calles inseguras de Ipiales de hoy. Todo eso hace parte de un presente, Julio César, que usted ha tenido a partir de su literatura, de su poética, de su audiovisualidad, de su labor ensayística, un documento que perdura a través de la escritura, a través de la imagen y a través de la imaginación. Mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Uriel, y a todos aquellos que donan su tiempo para escuchar estas memorias. Soy Uriel René Guevara Revelo. Hasta un próximo